Queridos amigos, en el video anterior vimos el capítulo 7 del Apocalipsis. Ahora abordamos el capítulo 8. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo silencio como de media hora. Esto es, finalmente, la apertura del séptimo sello, que inicialmente esperábamos después de la ruptura del sexto. Pero como vimos la última vez, el capítulo 7 se intercaló entre la apertura del sexto sello y la apertura del séptimo sello. Es muy raro porque a primera vista podría parecer que no sucede nada. Y cuando abrió el séptimo sello, se hizo en el cielo silencio como de media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios. Y les dieron 7 trompetas. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto es el comienzo del septenario siguiente, el septenario de las trompetas. El séptimo sello, de alguna manera, sirve de bisagra entre el septenario de los sellos y el septenario de las trompetas. Hay continuidad entre los dos septenarios. Entonces, ¿por qué este silencio en el cielo por media hora? Bueno, no es evidente y se han propuesto diferentes interpretaciones. Una de ellas, tal vez la más interesante, consiste en decir que el silencio sucede en el cielo para que Dios pueda escuchar las oraciones de los santos. Antes, de hecho, se podría decir con una sonrisa que, bueno, había mucho ruido en el cielo, ya que día y noche sin cesar los 4 vivientes dicen: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero hay silencio, para que el Señor pueda escuchar las oraciones de todos los santos. Antes del comienzo de las trompetas vemos a otro ángel que se coloca junto al altar con un incensario de oro y se le da mucho incienso para ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro colocado delante del trono. Les recuerdo que el cielo en el Apocalipsis se presenta como si fuera un templo, y por eso encontramos imágenes tomadas del templo de Jerusalén. En el quinto sello, capítulo 6, vimos el análogo del altar de los holocaustos. Aquí vemos el análogo celestial del altar del incienso. Porque en el templo de Jerusalén había un altar para los holocaustos y otro para la ofrenda del incienso. Y vino otro ángel y se puso de pie junto al altar con un incensario de oro, y le fueron dados muchos perfumes para que los añadiese a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono.
Y subió el humo de los perfumes con las oraciones de los santos de mano del ángel a la presencia de Dios. Es una ofrenda de incienso como la que había en el templo de Jerusalén. Y aquí este incienso simboliza las oraciones de los santos que interceden. Recordemos el quinto sello, hasta cuando, dueño santo y veraz, vas a estar sin juzgar y sin hacer justicia de nuestra sangre, de los habitantes de la tierra. Estas son parte de las oraciones de los santos, presentadas sobre el altar de oro delante del trono de Dios. Así, Dios escucha las oraciones de los santos, las atiende y va a responder. ¿Cuál es esa respuesta? Lo vamos a ver a continuación. El ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esta imagen también está tomada del Antiguo Testamento como de costumbre. Se encuentra en el capítulo 10 del libro del profeta Ezequiel. Es una imagen de juicio. Los truenos, las voces y los relámpagos nos recuerdan el capítulo 4, donde encontramos estas imágenes en la descripción del trono de Dios. Dios entonces va a responder a las oraciones de los santos. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Tras esto, tenemos el toque de las trompetas y con él el septenario. Vemos las 6 primeras trompetas de forma continua, como en el caso del septenario de los sellos. Y luego una intercalación entre la sexta y la séptima trompeta. Voy a leer primero las 4 primeras trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocar. Y el primero tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se abrazó, una tercera parte de los árboles se abrazó, y toda la hierba verde se abrazó. Y el segundo ángel tocó la trompeta. Algo así como una montaña enorme, ardiendo en fuego, fue arrojada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte de los seres que viven en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y mucha gente murió por las aguas, porque se habían vuelto amargas. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida una tercera parte del sol, una tercera parte de la luna y una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos, y el día perdió una tercera parte de su luz, y lo mismo la noche. Miré y oí un águila que volaba por mitad del cielo y decía con gran voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, por los toques de trompeta que faltan, por los 3 ángeles que están a punto de tocar!
Las 4 primeras trompetas forman un todo coherente. La quinta y la sexta serán un poco diferentes, como ya había ocurrido con el quinto y el sexto sello con respecto a los 4 primeros sellos. ¿Qué ocurre entonces? Un ángel toca la trompeta y sucede algo. Y pueden observar que cada vez es una parte del universo físico la que es golpeada. Primera trompeta, el primero tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Una tercera parte de la tierra se abrazó, una tercera parte de los árboles se abrazó y toda la hierba verde se abrazó. Por lo tanto, en la primera trompeta es la tierra y su vegetación que es golpeada. Segunda trompeta, el segundo ángel tocó la trompeta, algo así como una montaña enorme, ardiendo en fuego, fue arrojada al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte de los seres que viven en el mar murió, y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí es claramente el mar y quienes viven en él, los que son golpeados. Tercera trompeta, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una estrella gigantesca, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y mucha gente murió por las aguas, porque se habían vuelto amargas. Aquí son las fuentes de agua, las que son golpeadas. Cuarta trompeta, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herido en la tercera parte del sol, una tercera parte de la luna, una tercera parte de las estrellas, de modo que se oscureció la tercera parte de ellos. Y el día perdió una tercera parte de su luz, y lo mismo la noche. En este caso es el cielo, el cosmos y sus luminarias, el sol, la luna, las estrellas, lo que es golpeado. Por lo tanto, podemos constatar que las 4 primeras trompetas golpean 4 partes del universo físico, respectivamente la tierra y su vegetación, el mar y los que viven en él, las fuentes de agua y, por último, el cielo con sus luminarias, sol, luna, estrellas, etc. Son estas 4 partes las que son golpeadas. Entonces, uno podría preguntarse, ¿por qué? Se ve que en este punto no son primero los hombres los que son golpeados directamente. De hecho, no hay mención de víctimas humanas, salvo de manera indirecta, porque mucha gente murió bebiendo de estas aguas amargas. Pero no son los hombres los golpeados directamente. Es el universo físico. ¿Y por qué esto? ¿Qué propósito persigue el Señor al hacer esto? Como suele ocurrir, esto se hace claro más adelante en el libro. Y aquí podemos hacer por anticipación un pequeño salto al capítulo 14, versículo 6. Vi otro ángel que volaba por mitad del cielo, llevaba un evangelio eterno para anunciarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Decía con voz poderosa,
temed a Dios y danle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de las aguas. Podemos entender que si el Señor golpea con plagas estas cuatro partes del universo físico, es probablemente para alejar a los habitantes de la tierra de la idolatría. De hecho, por ejemplo, podemos leer en el capítulo 13 del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento una crítica severa contra el hecho de que paganos, probablemente egipcios en este caso, consideren y adoren como divinidades partes del universo físico, sea el sol, el agua, etc. Por lo tanto, es para advertir a los hombres contra la idolatría que Dios golpea con plagas estas cuatro partes del universo físico. Y hemos visto que en general las imágenes simbólicas del Apocalipsis vienen del Antiguo Testamento. Aquí es fácil constatar que las plagas, los castigos que provocan las trompetas, toman imágenes que corresponden a las plagas de Egipto en el libro del Éxodo. Recuerden que cuando Moisés le pide al faraón de Egipto permitir que el pueblo de Israel salga de Egipto, éste se niega. Y por eso el Señor golpea la tierra de Egipto con plagas sucesivas. Podemos hacer la comparación. Se ve que en particular la primera trompeta se asemeja a la séptima plaga de Egipto, la granizada. Las segunda y tercera trompetas del Apocalipsis se parecen a la primera plaga de Egipto, el Nilo convertido en sangre. La cuarta trompeta recuerda la novena plaga de Egipto, la plaga de las tinieblas. La quinta trompeta, que vemos pronto, recuerda la octava plaga de Egipto, la invasión de langostas. Y todo esto tiene sentido porque, como hemos visto varias veces, el Apocalipsis describe el peregrinaje de la Iglesia a lo largo de la historia como un nuevo éxodo. Por tanto, no es sorprendente que en el Apocalipsis se encuentren imágenes tomadas del libro del Éxodo del Antiguo Testamento. Así como el Señor golpeó a Egipto con diversas plagas, para que el faraón dejara salir a su pueblo, así también en el Apocalipsis, el Señor golpea diversas partes del universo físico y, más adelante, a los mismos hombres. Y veremos que esencialmente Dios lo hace para que se conviertan los habitantes de la tierra. Evidentemente, no deben tomarse literalmente estos azotes. Son imágenes simbólicas. Y como toda imagen simbólica, deben ser interpretadas en su significado más profundo, no literalmente. Lo que sucede entonces es como una renovación de las plagas de Egipto para un nuevo Éxodo. Pasemos ahora al texto del Apocalipsis, versículo 8-13. Miré y oí un águila que volaba por mitad del cielo y decía con gran voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes de la tierra por los toques de trompeta que faltan, por los 3 ángeles que están a punto de tocar! El cenit es la parte del cielo más elevada, la parte que está verticalmente encima. Un ave que vuela al cenit es un ave que vuela tan alto como es posible.
Y no es sorprendente que la imagen sea la de un águila, porque el águila es por excelencia un ave que vuela alto. No se imagina un mirlo volando al cenit. Sigue observando y oye un águila que volaba en medio del cielo y gritaba fuertemente, ¡ay, ay, ay! De los habitantes de la tierra, entonces anunciando un mal. Este anuncio de mal o de ay debe entenderse en el contexto bíblico. No es maldecir a alguien deseándole el mal, lo cual siempre sería malo, sino anunciar un mal que va a sobrevenir como consecuencia del rechazo de Dios y de la falta de conversión. Recuerden que en los evangelios el Señor Jesús proclama ay sobre determinadas ciudades. Por ejemplo, Cristo dice sobre Colosaín y Betsaida en Lucas 10:13, ay de ti Colosaín, ay de ti Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo que se habían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Sí, es realmente un gran mal porque muestra la incapacidad de esas ciudades de acoger al Mesías y al Evangelio. También en Lucas capítulo 6, en las bienaventuranzas, en la versión de Lucas, encontramos 4 veces la expresión bienaventurados, seguida de 4 ayes. Ay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que oraréis, porque haréis duelo y lloraréis, etc. Esto establece una resonancia con el lenguaje de Cristo en los evangelios. Hemos visto las 4 primeras trompetas, veremos las siguientes la próxima vez. Hasta pronto entonces para el próximo video.